Hola, hola a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy, pues la idea es darles a conocer una introducción con referencia a la historia de la cultura física y el deporte. La idea es que solo sea como un abrebocas, un repasito. Sin embargo, la siguiente sesión que vamos a tener la oportunidad de conocernos con algunos, ¿listo? Logremos evidenciar entonces este tipo de conceptos y abordarlos un tanto más a profundidad. Entonces, como ustedes se dan cuenta en el GIF, nosotros como seres humanos, como hombres en esta tierra, pues hemos cambiado a lo largo de los años. Hemos tenido una evolución. Por consecuencia, eh, pues podemos denominar que la historia de la cultura física también nace, ¿cierto? De una u otra forma con esa transformación y esa evolución del hombre. Entonces vamos a tener en cuenta inicialmente una era, ¿sí? La era paleolítica, ¿cierto? Pues una inferior que data más que todo o hace referencia a esos movimientos involuntarios, ¿cierto? El caminar, ¿sí? Digamos que este tipo de pronto de hábitos que no eran considerados como una actividad física. ¿Mm? Por otro lado tenemos los juegos, ¿sí? Sí, de pronto sin un fundamento, que se estaban originando desde esta época, pero que no tenían, digamos, como una finalidad. La casa, ¿cierto? Entonces nos movilizábamos porque teníamos unas necesidades básicas que suplir, ¿cierto? Una de esas, pues, es la alimentación. Otras para poder salvaguardarse de, pues, animales salvajes. Ustedes saben que inicialmente pues el hombre era nómada, ¿sí? En algunos momentos entonces empieza a generar unos grupos, ¿sí? Unas poblaciones más consideradas eh, en estos de pronto poblaciones y superpoblaciones más adelante. Entonces, inicialmente hablamos de unos ejercicios corporales. En el Paleolítico Medio podemos hablar de unos movimientos cultuales, es decir, estaban enfocados en unos rituales, muchos por situaciones que eran para ellos pues sorpresa o que obviamente generaban un cambio en esas emociones. Entonces, unas estaban dadas por esos rituales en las cuales pues se moría una persona, ¿cierto? Y entonces se generaba una danza, ¿sí? Una danza alrededor de esta persona. Entonces eso quería decir como un agradecimiento, un cambio también, digamos que en esas dinámicas a nivel cultural y de sociedad. En otros tendrán que ver también con invocar a dioses, ¿no? Para que lloviera, para que hiciera sol. Bueno, digamos que este tipo de atributos muy ritualistas. También digamos que para la cantidad, ¿no? De alimentos, bueno, y poderse abastecer. Entonces, obviamente, digamos que estos aspectos muy del utilizar su cuerpo como forma de expresión, ¿cierto? O también, digamos que como forma de herramienta para las situaciones, para los estímulos, para obviamente generar una respuesta frente a las necesidades específicas también que generaban los ambientes. Entonces, pues están dados por esos ejercicios físicos, ¿no? Esos ejercicios corporales. Entonces, acá tenemos algunos teóricos que nos van a dar cuenta de esa historia de la cultura física, ¿cierto? Del deporte. Poplow dice que podemos denominar que inicialmente existía una danza cultural, que era un tanto lo que les denominaba anteriormente. Entonces, esta danza cultural estaba dada por ayudar a matar, ¿cierto? Fieras. Desde esos dos ámbitos, unas como para hacerse fuertes, ¿cierto? El éxtasis del cazador, otras para su alimentación, ¿cierto? Y obviamente también para darles un estatus a nivel social, ¿cierto? Uno de esos aspectos de carácter social. Entonces, obviamente, aquí tenemos mm, algunas características específicas. Por ejemplo, los ejercicios corporales son ejercicios con un sentido práctico,
Es decir, las carreras, el movilizarme, el tener que desplazarme de un lugar a otro, el tener que correr, ¿cierto? Porque hay una amenaza a nivel individual, ¿cierto? O colectiva, pues ese tipo de sentidos prácticos. Los movimientos de ritmos inconscientes, ¿sí? Un tanto el estadio previo a la danza cultural. ¿Sí? Entonces es una preparación física que yo a veces realizo para poder llegar a esa danza cultural. ¿Sí? Y por último, juegos, ¿cierto? A lo que nosotros denominaríamos como deporte, surge de la unidad vital del hombre, pero sin un objetivo externo. ¿Sí? Entonces pareciera que tuviera o se diera lugar algo muy recreativo. ¿Sí? Por otro lado tenemos a Lucas y Eichel. Ellos nos indican, ¿sí?, que inicia con los ejercicios corporales sin una esencia, sin un alma. ¿Sí? Y entonces estos están dados para generar unos movimientos corporales involuntarios, ¿cierto? Otros que tendrán que ver con una acción, ¿cierto? Un objetivo, algo consciente, planificado, como el trabajo. Y acá tenemos un ejemplo, la caza con jabalina. Estos ejercicios corporales, sin una esencia, pues están relacionados también con la caza, con la aparición del arco y la flecha, ¿no? Este tipo de herramientas un poco más especializadas en la evolución del hombre. Y más adelante, pues vamos a encontrar también la aparición de armas de fuego. Esto no quiere decir que pues sea parte de la cultura física y el deporte, pero sí nos ayudan a poner en escena pues el hombre con unas situaciones y unos elementos, ¿sí? Pues no podrían llamarse deportivos, pero sí que empiezan a aparecer en las habilidades y en la forma, ¿cierto?, de evolución del hombre. Bueno, por otro lado, Diem nos dice que pareciera que el origen de la cultura física y del deporte está dado por el culto a los muertos. Entonces, esto se da por las competiciones atléticas, ¿cierto? Dadas por la muerte de alguien. ¿No? Entonces, Ortega y Gasset complementan esta teoría de Diem, en el cual se suponía que esta persona podría morir de causas naturales, ¿cierto? O porque esta persona era culpable y tuvo que enfrentarse a otro, ¿cierto? Y que generaba un castigo. ¿Sí? Otro porque habían luchas entre esclavos, ¿sí? Obviamente esta persona también podría morir. O podría darse por una lucha simbólica, ¿no? Por un estatus incluso social. Entonces, muchos de los aspectos que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la historia están datados, ¿cierto? Por los escritos, están datados por las imágenes, ¿cierto? Las pictografías que nos dejaron allí plasmadas, ¿no? En piedras, en cuevas, ¿no? Y que logramos identificar ciertas dinámicas de aquel tiempo. ¿No? Eh, pues obviamente eso lo debemos a estos escritores. Entonces, miren que muchos de los aspectos que se logran identificar allí, eh, eh, o que se generaba pues este culto, esta danza cultural, era porque se creía que la esencia de esa persona que moría podría, digamos que de una u otra forma, absorberse esa energía para poder ser más fuerte, ¿no? Digamos que con esa ideología desde allí. Por otro lado, tenemos a Steiner, quienes nos indica que hay un deporte originario y un deporte cultural. El originario hace parte de la actividad humana, ¿cierto? Y digamos que está basado en sus necesidades específicas. Entonces, él nos dice, hay un instinto de movimiento, hay un instinto deportivo y hay un instinto de lucha. Es decir, nosotros tenemos que movilizarnos, ¿no? Y es natural. Si nos ponen una competencia, nosotros como que pareciera que tuviéramos allí innato también, digamos que este instinto deportivo en el cual se origina por el juego, ¿cierto? La competencia misma. Y por otro lado, pues unas necesidades básicas que pareciera que compartiéramos con el animal, ¿cierto? Que es el instinto de lucha.
¿sí? Obviamente, pues esto está dado por la supervivencia también. Entonces, compartimos el instinto de lucha y el juego, ¿cierto? En este deporte originario se fusiona el instinto de lucha, produciendo el instinto deportivo, ¿cierto? Pareciera que tuviera aquí estos dos componentes del juego y de la lucha. ¿No? Y por último, el interés por los juegos competitivos de pelota, ¿cierto? Integrándose en las sociedades culturales deportivas, ¿no? Para él, esta es como la historia en sí. Pero por otro lado, Steiner también dice que existe un origen cultural, ¿cierto? Y es el deporte como fenómeno cultural de la historia de los pueblos, ¿sí? Entonces muchas de ellas están dadas por necesidades religiosas, ¿no? El culto, la defensa, las necesidades sociales. ¿No? Y por otro lado, él mantiene unas características. No cumplir con un objetivo previo, ¿sí? Digamos que en esencia es natural y se da en las sociedades, ¿cierto? En la cultura. Se realiza en forma de juego instintivo, proporciona sensaciones de placer, ¿sí? Está dado también desde la recreación, ¿cierto? Ocupar ese tiempo libre, está revestida de una forma vital de un movimiento corporal humano, ¿cierto? Y finalmente dice que se realiza al aire libre, busca un rendimiento y el afán de mejorar ese rendimiento, ¿sí? Entonces miren que de una u otra forma aquí se van a ver una serie de aristas de lo que sería el deporte hoy en día, ¿no? Ejercicios corporales, actividad física, juego, recreación, ¿cierto? El estimado de tiempo libre, deporte para la salud, ¿no? Obviamente que están propuestos desde los inicios y desde el origen del ser humano, ¿no? Por otro lado, tenemos unas corrientes americanas, en las cuales están dadas por una base fundamental y tiene que ver con lo pedagógico, ¿cierto? La educación. Entonces, la conciencia del grupo y la diversión del grupo, ¿sí? Los ejercicios físicos muy fuertes y ritos de iniciación. Un tanto dedicada a los aspectos que nosotros conocemos incluso en nuestra formación académica y digamos que más basado en lo escolar. ¿Sí? Pertenece a una colectividad de personas que ponen su fuerza a su servicio, ¿cierto? Y obviamente pues está denominado por pasar unas pruebas que también lo pueden llevar a uno a la muerte, ¿cierto? Y se introduce, digamos que el hombre a la sociedad, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí justas de caballeros, encuentros deportivos, hablamos también de una u otra forma cómo se heredaba estas prácticas deportivas de generación en generación, ¿sí? Obviamente, y digamos que desde sus inicios estaba dado más para el hombre que para la mujer. ¿Mm? Bueno, dentro de las antiguas civilizaciones, mmm, cada uno como que nos deja allí algo de historia, ¿no? Entonces, esta historia, desde la Mesopotamia, ¿no? Que fueron las primeras civilizaciones en el mundo, ¿sí? De las cuales pues se tiene información. Entonces ellos aquí, muchos estaban enfocados en sus aspectos, digamos, en unos ejercicios corporales, ¿cierto? Unos ejercicios físicos para poder de una u otra forma pertenecer a todo el eje militar, ¿cierto? Porque ellos en esta época, su objetivo era pues ampliar esa civilización, ¿sí? Tanto así que pues hoy en día vemos que son grandes continentes los que están allí pues inmersos. Mesopotamia queda en medio del río Tigris, ¿cierto? Y el Éufrates. Entonces, pues esta ciudad estaba dividida en pequeños núcleos, ¿cierto? Rodeados de una muralla. ¿Mm? Mm, Tenían un jefe, algo, digamos que una organización jerárquica en la que mandaba el rey, ¿cierto? Eh, y esta, pues dentro de sus pequeños eh, países, por decirlo así, dentro de sus pequeños pueblos, tenía ejércitos, ¿sí? Y estos ejércitos, pues obviamente,
realizaban esas prácticas deportivas para fortalecerse, ¿cierto? Tener más fuerza y poderse enfrentar a los otros pueblos. Y tener un solo, por decirlo así, un solo rey, ¿no? Entonces aquí podemos llevar a cabo o traer a colación diferentes películas en las cuales se evidenciaba este tipo de enfrentamientos. Entonces, no es que se dieran unas competencias deportivas, pero sí estaba dado por una fuerte corriente de práctica para las personas eh, dentro de esa organización jerárquica que tenían un alto poder, ¿cierto? En este caso, pues el rey era el que estaba como en forma, de una u otra forma era el que podía acceder a este tipo de ejercicios. ¿No? Obviamente los militares, ¿cierto? El ejército mismo también tenía, digamos que esa formación, ¿no? Obviamente, y no evidente como esa forma o esa práctica deportiva, con esa finalidad, mejor dicho. Dentro de las antiguas civilizaciones, pues también encontramos Egipto. Egipto pareciera que tuviera un tema un poco más eh, esbéltico, ¿cierto? Muy estético. Entonces en Egipto sabíamos que también pues era una zona cerrada, rodeada de desierto y de mar, ¿sí? Sin embargo, pues estas estructuras piramidales también están conformadas por una jerarquización, ¿no? Entonces el faraón, ¿cierto? Hablando de pronto en ese léxico, pues era el rey, ¿cierto? Y este, pues obviamente tenía cierto poder, ¿no? Digamos que, por decirlo así, el poder absoluto. Mm, bueno, entonces pues era casi como el dueño de todos los recursos, ¿no? Del agua, del mar, ¿cierto? De sus profesionales, de las personas que estaban a cargo de él, bueno, en fin. Entonces, el faraón, dentro de esa jerarquización, las personas que le seguían eran las familias y los amigos de este. ¿Mm? Y eran quienes podían acceder a una serie de espectáculos deportivos, ¿sí? Podrían denominárseles allí, así, debido a que eran, digamos que varias modalidades, ¿m? En las cuales pues habían personas que de una u otra forma tenían como esa habilidad, ¿sí? Entonces, quienes disfrutaban, pues obviamente era la familia, los amigos del faraón, nadie más. Y los profesionales, obviamente, pues eran personas que estaban, eran como les digo yo, como esa era su función dentro de la sociedad. ¿Listo? Bueno, ya les voy a mostrar qué era lo que realizaban. Por otro lado, pues también existía pues los sacerdotes, ¿no? Que también eran bastante importantes, el ejército, ¿cierto? Sin embargo, pues estos no era que hicieran ejercicio físico con una finalidad deportiva, ¿no? Contrario pues a los profesionales. Estos profesionales también digamos que tenían como sus escuelas deportivas, por decirlo así, ¿no? Pero pues eran bastante selectivas. ¿Qué modalidades tenían? Luchas entre barcazas por equipos. Las barcazas eran como pequeños barcos, parecido como al canotaje, ¿cierto? Obviamente, pero estas luchas pues era derribar a los otros. Saltos acrobáticos por equipos mixtos, levantamiento de sacos de arena, carrera de atletismo entre grupos de personas, luchas con bastones y armaduras, la caza con boomerang, la natación no era una actividad deportiva, sino que debía aprenderse a nadar por esa necesidad, ¿no? Obviamente porque pues estaban rodeados de agua. ¿Mm? Los Ixos son, digamos que una población que hereda también muchos de los aspectos egipcios, sin embargo, ellos dan como origen o dan pie al caballo, ¿cierto? O a la hípica, ¿sí? Entonces ustedes saben que pues era su caballito y un carruaje. ¿Mm? Utilización de la imagen deportiva con un fin político, ¿no? Obviamente pues estas civilizaciones querían
abordar y más población. Y tenían, digamos que también la hípica estaba dado por aumentar la fuerza dentro de las prácticas del ejército, dentro de las prácticas militares. Por otro lado, tenemos como la influencia de Creta y Tera, ¿sí? Ellos, aunque eran un tanto más pequeñitos, tenían una gran fuerza marítima, ¿cierto? Y pues obviamente se la pasaban en barcos, ¿no? Para poder proteger como estas islas, ¿no? Entonces, obviamente ellos tenían que entrenar a jóvenes, ¿sí? Para poder, los entrenaban para generar un culto al toro, ¿no? Entonces ellos también, digamos que dentro de la mitología griega antigua, pues se identificaba, ¿sí? Obviamente que ciertos animales se les atribuía como unos poderes, ¿no? Entonces, esta actividad deportiva también da paso a, eh, a la pesca como modalidad deportiva. Entonces, bueno, digamos que allí hay una serie de, un mito específicamente en el cual pues aparecieron dos murales, uno con dos jóvenes infabulados, ¿cierto? Que luchaban contra un toro y otro donde aparecía una persona con un ramo de pescados en su mano. Entonces, esto se da como origen, ¿no? A la pesca como una manifestación deportiva, ¿no? Entonces, bueno, ese era un tanto lo que les quería compartir, ¿no? Espero pues haya sido un tanto corto y que no ha sido tan complejo para poder identificar otros conceptos más profundos la siguiente sesión. Entonces, muchísimas gracias. Esto es un poquito cortico, pero más adelante lo vamos a trabajar. Esto en gran medida. Entonces, muchísimas gracias por su atención.